Sistema de ranking del estilo de CodeWars. Escribe una clase llamada user que se usará para calcular la cantidad que un usuario progresará a través de un sistema de ranking similar al que utiliza CodeWars. Reglas del trabajo. Un usuario comienza en el rango -8 y puede progresar hasta el 8. No existe el rango 0. El rango siguiente al -1 es 1. Los usuarios completarán actividades. Estas actividades también tienen rangos. Cada vez que el usuario completa una actividad con rango, el progreso del rango del usuario se actualiza en función del rango de la actividad. El progreso obtenido a partir de la actividad completada es relativo al rango actual del usuario en comparación con el rango de la actividad. El progreso del rango de un usuario comienza en 0. Cada vez que el progreso llega a 100, el rango del usuario se actualiza al siguiente nivel. Cualquier progreso restante obtenido mientras se encontraba en el rango anterior se aplicará al progreso del siguiente rango. No descartamos ningún progreso. La excepción es si no queda otro rango al que avanzar. Una vez que se alcanza el rango 8, no hay más progreso. Un usuario no puede superar el rango 8. El único rango aceptable de valores de rango es del -8 al 8 quitando el 0. Cualquier otro valor debería generar un error. El progreso se puntúa de la siguiente forma. Completar una actividad que tenga el mismo rango que el usuario valdrá 3 puntos. Completar una actividad que tenga un rango inferior al del usuario valdrá 1 punto. Cualquier actividad completada que tenga un rango 2 niveles o menos que el rango del usuario serán ignoradas. Completar una actividad que tenga un rango superior al rango actual del usuario acelerará la progresión del rango. Cuanto mayor sea la diferencia entre los rangos, más aumentará la progresión. La fórmula es 10 por D por D, donde D es igual a la diferencia de rango entre la actividad y el usuario. Ejemplos lógicos. Si un usuario con un rango de -8 completa una actividad con un rango de -7, recibirá 10 puntos de progreso. Esto sería 10 por 1 por 1. Si un usuario con un rango de -8 completa una actividad con un rango de -6, recibirá 40 puntos de progreso. Como son dos niveles de diferencia, recibe 10 por 2 por 2. Si un usuario con un rango de -8 completa una actividad con un rango de -5, recibirá 90 puntos de progreso. En este caso 3 de diferencia, así que 10 por 3 al cuadrado. Si un usuario con un rango de -8 completa una actividad con un rango de -4, recibirá 160 puntos de progreso. Esta vez con 10 por 4 al cuadrado. Lo que hará que el usuario ascienda al rango -7 y obtenga 60 puntos de progreso para su próximo rango. Porque consigue 160 puntos, ¿no? 100. Los usa para subir de rango y le sobran 60. Si un usuario con un rango de -1 completa una actividad con un rango de 1, recibirá 10 puntos de progreso. Recuerda que el rango 0 se ignora. Ejemplos de uso del código. Se instancia la clase user, el rango al instanciarla es -8, el progreso es 0. Se hace una actividad de rango -7, el progreso sube a 10. Se hace una actividad de rango -5, el progreso sube 90. El progreso vuelve a ser 0 y el rango ha subido a -7. Nota. CodeWars ya no utiliza este algoritmo para su propio sistema de clasificación. Utiliza una solución basada puramente en matemáticas que ofrece resultados consistentes sin importar en qué orden se complete un conjunto de actividades rankeadas. Bien. Para hacer este ejercicio tenemos que crear una clase llamada user. Dentro de esta clase tendremos que crear los parámetros rank y progress y el método inc_progress. La parte de crear una clase no tiene mucho misterio. El verdadero reto está en crear el algoritmo para saber cuánto va a progresar el usuario después de completar una actividad y cuánto va a aumentar el progreso y cuánto va a aumentar el rango. Entonces, vamos a empezar creando la clase. Entonces, el progreso
calcula en base a la diferencia entre el rango del usuario y el rango de la actividad. Sabemos que si la actividad es superior al rango del usuario, utilizaremos la fórmula 10 por la diferencia al cuadrado. Si los rangos son iguales, suma 3, si es un rango inferior, suma 1, y si la actividad está más de 2 rangos por debajo del rango del usuario, no suma nada. Esto lo vamos a hacer utilizando varios ifs. Si el rango del usuario es inferior al rango de la actividad, vamos a sacar la diferencia. Y sumamos el progreso en base a esa fórmula que nos han dado. Si el rango es el mismo, le sumaremos 3 puntos al progreso. Y si el rango es 1 menos, es decir, si el rango del usuario es igual que el rango de la actividad más 1, le sumaremos 1 al progreso. Pero claro, habría una situación en concreto en la que tendríamos problemas. Si el rango del usuario es superior a 0 y el de la actividad es inferior a 0 o viceversa, se estaría contando uno de más. Por ejemplo, entre el rango -2 y el rango 2 hay 3 de diferencia, porque el 0 no se cuenta. Pero siguiendo este método nos saldrían 4. Sería -1, 0, 1 y 2. Para evitar esto, vamos a añadir una comprobación al principio del método para que en el caso de que uno de los rangos sea negativo y el otro positivo, que modifique su valor. De esta forma, si por ejemplo el rango del usuario es -2 y el de la actividad es 2, restaríamos 1 a la actividad, dejándola en 1. Y a partir de ahí podemos ver que la diferencia es 3, porque sería -1, 0 y 2. Y si fuese el caso contrario, pues en vez de restar, se suma. Por ejemplo, si el rango del usuario es 2 y la actividad es -2, la actividad se aumenta en 1 y vuelve a ser 3 la diferencia. Vale. Respecto al progreso, este debe subir de 0 a 100. Pasada esa cifra, el progreso se tiene que reiniciar a 0 y el rango debe aumentar. Así que vamos a añadir una validación al final del método para comprobar si el progreso pasa de 100. Y si lo hace, vamos a calcular el nuevo rango y el nuevo progreso. Entonces, para calcular el nuevo rango lo que haremos será dividir el progreso entre 100 redondeando a un entero y lo sumaremos al rango actual. De esta forma, si el progreso es 100, sumará 1. Si es 200, sumará 2. Si es 325, el resultado sería 3,25, se redondeará a 3. Y tal y como nos pasaba antes, con la comparación del rango de la actividad y el rango del usuario, volvemos a tener problemas con el 0. Porque cuando el usuario está en un rango negativo y pasa a positivo, contará el 0 como un número. Por ejemplo, si está en el rango -2 y sube 3 niveles, pasará por -1, 0 y 1.
cuando debería pasar por -1, 1 y 2. Para prevenir este error, vamos a poner una condición que compruebe si el rango actual es negativo y el nuevo rango es mayor o igual que 0, en cuyo caso le sumará 1. Entonces, el nuevo rango será igual, o sea, el rango será igual al nuevo rango más 1 si el nuevo rango es mayor o igual que 0 y el rango anterior es menor que 0. Si no, establece el nuevo rango sin más. Y tal y como os comentaba en el ejemplo anterior, si está en -2 y sube 3 niveles, nos saldrá como nuevo rango 1. Pero como el rango actual es -2 y el nuevo rango es 1, le tiene que sumar 1 extra para compensar. Y así se queda en 2. Y lo mismo pasaría si se queda en 0. Por ejemplo, si está en -2 y sube 2 niveles, se quedaría en 0. Pero como el rango anterior era negativo y el nuevo es 0, lo sube a 1. Y por último, para subir el progreso, vamos a hacer una división del progreso entre 100, quedándonos con el residuo. De esta forma, si por ejemplo el progreso es 150, se dividirá entre 100 y se cogerá el cociente, que es 1, para calcular la subida de rango, y el resto se quedará para la subida, que es 50. Para la subida del progreso, perdón, que es 50. Y por último, para evitar que el usuario pueda subir de nivel más allá del nivel 8, vamos a añadir una última comprobación en la que si el rango es mayor o igual que 8, dejaremos el rango en 8 y el progreso en 0. Entonces, si el rango es mayor o igual a 8, el rango se queda en 8 y el progreso se queda en 0. De esta forma, si el rango pasa de 8, lo dejaremos como 8, que es el último rango, y el progreso lo pondremos en 0, porque a partir del rango 8 ya no hay progreso. Con esto ya tendríamos acabado el algoritmo para subir de rango y subir de progreso. Pero aún nos faltan un par de validaciones. Lo primero es controlar que la actividad está dentro de un rango permitido, de lo contrario debe saltar un error. Para eso, al principio vamos a añadir una validación, que si el rango es menor a 8, a -8, perdón, o si el rango es mayor que 8, o si el rango es 0, que salte una excepción. Y por otro lado, este algoritmo solo debe ejecutarse cuando el usuario tenga un rango menor a 8. Así que vamos a añadir una comprobación y si el rango del usuario es 8, diremos que salga del método. Y ya lo tendríamos.